Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios esta bonita mañana. Les invito a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 100. Libro de los Salmos, capítulo 100. Amén. Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡viva Dios! Adórenlo con alegría. Vengan a su templo, lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, amado Señor, por esta mañana tan hermosa que tú nos concedes, el poder reunirnos. Muchas gracias, Padre eterno, por una semana más que podemos culminar con tu paz, con tu gozo, con tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios amado, porque nos has provisto de todo bien, de toda dádiva, de todo don perfecto que sabemos que proceden de ti. Te agradecemos en esta mañana por la vida. Muchas gracias porque podemos venir a tu casa y alabarte y bendecir tu santo nombre. Permite, Señor eterno, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, pero también a ponerla en práctica. Bendice a aquellos que están en sus hogares, a aquellos que nos verán luego. Bendíceles, Señor, y que tu presencia sea derramada, Padre eterno, en todo momento sobre nuestras vidas, sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hoy lo vamos a cantar, lo vamos a declarar con esta alabanza. Les invito a que puedan usar sus manos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el mar.
porque Él ha sido bueno, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Un buen amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones,
damos gracias, Dios eterno. Utiliza a tu siervo como un canal de bendición en esta mañana y llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, y le damos el tiempo a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué alegría podernos reunir y cantarle al Señor, adorar al Señor, glorificarle. Es una bendición. Amén. Qué alegría nuevamente poderles ver, poderles saludar. Vamos a seguir, hermanos, meditando en la palabra del Señor. Vamos a seguir meditando en el Sermón del Monte. Así que por favor quiero que nos pongamos de pie y que me pueda acompañar al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 43. Versículo 43 vamos a leer al 47. Y la palabra de Dios dice de esta manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por todos los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oremos, mis queridos hermanos. Padre eterno, gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos has permitido adorarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre. Pedimos, Señor, de tu dirección, rogamos, Señor, de tu auxilio en esta mañana, que nos hables, que nos dirijas, Padre eterno, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno, maravilloso, todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Es interesante porque los maestros judíos enseñaban que un enemigo no estaba incluido en el grupo de los llamados prójimos, o dentro del llamado prójimo. Ahí, hermanos, no entraba el enemigo. El enemigo no era parte entonces del prójimo, y por lo tanto el mandato de amar al prójimo permitía no amar al enemigo, ¿sí? Entonces esto es algo que debemos de entender en esta mañana, es de que no había que amar al enemigo. A pesar de que la ley diferenciaba entre el israelita y el extranjero, también mandaba tener compasión de ellos. Hermanos, del extranjero, lógicamente no era judío, pero sí había que tener compasión de ellos. Esto lo vemos, por ejemplo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, en Levítico capítulo 19, versículo 10, también el capítulo 23 y versículo 22, y Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Habla entonces de que hay que tratar bien al extranjero. Esto lo habla la ley. Los israelitas, hermanos, consideraban entonces prójimo
solo al extranjero que habitaba en la tierra de Israel. El extranjero que habitaba en la tierra de Israel era considerado entonces el prójimo. Era interesante esto. El Señor Jesucristo, hermanos, sin embargo, amplía nuevamente. Hemos dicho que Él no vino como dice el texto, a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, Él no está rechazando entonces esto, sino lo que está haciendo, hermanos, es que Él amplía el dicho de este vocablo, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que se conoce como el buen samaritano. Vamos rápidamente, hermanos, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 25. Versículo 25. Lucas capítulo 19. Porque aquí está la otra, aquí encontramos otra parábola. Pero vamos a Lucas 19, capítulo 25. Esta no es la cita. Pero si ustedes se acordarán, hermanos, y esto es importante, porque posiblemente el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era un judío, ¿sí? El texto, hermano, no lo dice, pero muy probablemente este hombre, vuelvo a repetir, que desciende de Jerusalén a Jericó era un judío. Al verbo herido, hermanos, se dice que un samaritano fue movido a misericordia. Esto es muy interesante, porque el samaritano, hermanos, no era considerado un amigo, sino que era considerado un enemigo. Pero este enemigo, hermanos, esta persona no grata, vemos de que ayuda, hermanos, muy probablemente a este hombre israelita y le salva la vida. Quiere decir que el samaritano se comportó como un prójimo. No sé si me doy a entender. Como alguien, hermanos, entonces que va a ayudar, como un prójimo del judío que estaba en necesidad, que se encontraba en necesidad. 10:30. El 10, gracias. Lucas El 10:30. Lucas 10:30. Gracias. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Vea, pasó un sacerdote. Aconteció asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole que pasó también, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándosele, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este, hermanos, es considerado entonces el prójimo. Alguien que ayuda a un hombre que está herido. Muy interesante. Vuelvo a repetir que el samaritano, hermano, no era considerado entonces el prójimo. No era considerado prójimo. Esta sexta antítesis continúa entonces con el pensamiento de la quinta.
Ya reflexionamos sobre la quinta antítesis. Pero se centra, hermanos, en la vigorosa energía que hace posible que los discípulos de Jesús puedan dar. El discípulo de Jesús, entonces, hermanos, tiene que ser obediente a este mandato. Hemos de amar, entonces, y así es como he titulado este mensaje, amar como Dios ama. Deberíamos entonces de amar como Dios ama. Es interesante, hermanos, porque del mismo modo que la palabra amor se usa hoy para expresar toda una serie de sentidos que van desde el enamoramiento a la fraternidad y de la buena voluntad a las relaciones sexuales, en el mundo antiguo las palabras para amor expresan una serie también de actitudes y emociones y conductas. Los autores, hermanos, del Nuevo Testamento tomaron estos mismos términos, en especial, por ejemplo, el verbo agapao, que es el sustantivo de la palabra ágape, y le dieron, hermanos, un nuevo sentido entonces al acorde con la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Es interesante porque los escritores, hermanos cristianos, toman entonces esta palabra, la palabra amor, y le dan un nuevo sentido. Pero ahora este sentido está de acorde con la enseñanza y con el ejemplo de Jesús. Esta radical, hermano, reorientación entonces se ve en dos versículos que probablemente los cristianos conocemos también, que muchas veces pierden su impacto y su significado. El primero, hermanos, yo sé que no lo sabemos de memoria, pero quiero que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave, hermanos, está en entender entonces esta clase de amor, porque cuando entendemos esta clase de amor, nos damos cuenta que el texto dice que dio. El Padre tiene amor y por lo tanto, como Él amó, entonces Él dio. Y Él dio, hermanos, a su Hijo unigénito. Él lo dio. Dios Padre dio al Hijo y este dio libremente su vida para que podamos vivir. Esa es una de las mayores, hermanos, expresiones de amor. El darse, ¿no? El darse por completo. En este caso, hermanos, el Padre entonces dio a su Hijo por amor a nosotros, y el Hijo se entregó también por amor a nosotros. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, el apóstol Juan, hermanos, en el capítulo 13, quiero que vayamos ahí al capítulo 13. En el versículo 1, antes de ir a la cruz, hermanos, el texto dice, en el capítulo 13 y versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, escuche esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Cómo los amó, hermanos? Hasta el fin. A pesar de todos los errores de estos hombres, a pesar, hermanos, de que constantemente cometían errores, dice la Escritura, hermanos, que los amó hasta el fin. Aún con sus defectos, aún con sus debilidades, el Señor los amó hasta el fin.
Otra versión, hermanos, dice, les mostró la plena extensión de su amor. Les mostró la plena extensión de su amor. Esta plena extensión entonces de su amor significa dar su vida por nosotros en la cruz. Por eso Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros. Esta es la profunda naturaleza del amor de Jesús hacia nosotros y se convierte entonces en el ejemplo de sacrificio de amor que podemos tener por los demás, incluidos, hermanos, nuestros enemigos. Incluidos nuestros enemigos. Otro versículo, hermanos, que podemos observar es Romanos. Quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Y la palabra de Dios dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes, hermanos, de que usted y yo conociéramos a Jesucristo, que éramos de Dios, éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Pero siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados porque el Padre, hermanos, por amor dio a su Hijo. El impacto, hermanos, entonces, de estas palabras se sienten aún con mayor profundidad cuando Pablo sigue diciendo, hermanos, de que fuimos reconciliados. El versículo 8, leamos versículo 8. Estamos en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo que aún pecadores, Él decide morir por nosotros. Esta clase de amor, hermanos, es una fuerza motivadora entonces, que imparte un apego emocional y sentimientos personales, pero va más allá de estas cosas y nos lleva a darnos por el beneficio de los demás, a poder servir no solo a las personas que nos caen bien, sino incluso, hermanos, a nuestros enemigos. Incluso a nuestros enemigos. Amar, hermanos, a nuestros enemigos no significa que hemos de tolerar su conducta. Y esto también es importante, se lo vuelvo a repetir. Amar a nuestros enemigos no significa que debemos de tolerar su conducta, pero sí que estamos tan comprometidos en sus vidas que Dios nos utiliza para reconciliarnos con Él y ponernos entonces en sintonía con la voluntad de Dios para sus vidas. Hemos de amar como Dios ama. Vuelvo a repetirlo, no significa que vamos a tolerar la conducta muchas veces de nuestros enemigos, pero sí debemos de amarlos como Dios los ama. Hay dos importantes claves, hermanos. Hay dos importantes claves de la razón por la que hemos de amar como Dios ama. Ya hemos visto el ejemplo, que aunque nosotros éramos pecadores, Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y lo primero, hermanos, que hemos de observar es que tenemos un nuevo corazón que ama.
por medio del nuevo nacimiento se ha producido un cambio en el corazón espiritual del creyente por el amor de Dios para con nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 9. Y la palabra de Dios dice, aquí hermanos está hablando del concilio de Jerusalén, que había una discusión. Mandaron a llamar a Pedro a que diera explicaciones de lo que estaba sucediendo. Y el versículo 9 dice, o leamos mejor desde el versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Escuche esto. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermanos, ellos estaban sorprendidos y mandaron a llamar a Pedro para que dieran explicaciones de lo que había sucedido, porque ahora, hermanos, se observa que los gentiles, que la gente inmunda, también recibía al Espíritu Santo de Dios, también recibía esta bendición. Y dice el texto que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este nuevo corazón, hermanos, nos tiene que impulsar entonces a amar con el amor de Dios. Nosotros amamos no porque seamos así. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros no amamos porque seamos así. Nuestra naturaleza, hermanos, no es así. Hemos dicho, si nos dan una cachetada, pues yo doy otra, ¿no? O doy dos. Esa es la naturaleza, hermanos, del ser humano. Pero ahora en la vida del cristiano, en el discípulo de Jesucristo, hay una nueva naturaleza. Y por lo tanto, entonces, nosotros amamos no porque seamos así, sino porque Dios nos amó primero e hizo un cambio en nuestro corazón que nos impulsa a amar. Y ese es el mandato. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12 en adelante. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, hermanos? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Dios es qué, hermanos? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece entonces en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuche esto, mi amado hermano. Así como Él es,
Así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Esto es maravilloso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, hermanos, no le amamos a Él primero. Él nos amó a nosotros primero. Él salió a nuestro encuentro, como le salió al apóstol Pablo allá en el camino a Damasco, ¿no? Y a pesar, hermanos, de las atrocidades que estaba haciendo el apóstol Pablo, dice que Jesús, hermanos, sale al encuentro entonces del apóstol, y vemos entonces de que nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sigamos leyendo, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice, hermanos? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Hermanos, es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Y este es un mandamiento, dice el apóstol Juan. Que el que ama a Dios, tiene que amar entonces a su hermano. ¿Cómo puede amar a alguien que no ha visto? Y al que ve, entonces tampoco lo va a amar. El seguidor de Cristo, hermanos, tiene que amar a su hermano, y aún a nuestros enemigos, y aún a aquellas personas que piensan distinto a nosotros, y aún a aquellas personas que opinan distinto a nosotros. También las tenemos que amar. Lo segundo que quiero que observemos, hermanos, en esta mañana, es que puesto que Dios nos imparte de su amor de manera incesante, nuestro nuevo corazón puede esparcirlo constantemente. Es el amor de Dios el que nos ha impartido vida y el que nos garantiza que podremos amar a otras personas, incluso a nuestros enemigos. Puesto que Dios, hermanos, es amor entonces infinito, Él tiene un infinito suministro de amor. Cuando abrimos nuestros corazones a Él, su amor se derrama en nuestros corazones y después fluye a quienes nos rodean. Ojalá, hermanos, que las personas que nos rodean puedan percibir y puedan sentir también el amor de Dios. Pero, ¿qué significa? Y esta pregunta, hermanos, creo yo que es importante. ¿Qué significa realmente amar a alguien? Estamos hablando del amor, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿qué significa amar a alguien? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa amar a alguien? Creo, hermanos, que es un compromiso entonces incondicional. Escuche esto. Un compromiso incondicional con una persona imperfecta, por el que me obligo a llevar esta relación al propósito de Dios. Un amor entonces incondicional, un compromiso incondicional, sea cual sea el propósito de Dios para las distintas relaciones personales que mantengo, he de entregarme a ellas de manera incondicional. Es que, hermanos,
Ese es el amor de Dios. Porque como dice el libro de Lamentaciones, si no fuese por su misericordia, hace mucho tiempo que nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Y eso es una realidad. El amor de Dios, hermanos, es un amor incondicional. El compromiso entonces del amor que tengo con mi esposa es distinto que el que tengo con mis hijos. Es distinto el que tengo con mis estudiantes. Es distinto el que tengo con mis vecinos. El aspecto de mi amor será distinto cuando me entrego a personas que no me gustan o quienes no les gusto. Personas que no me caen muy bien y personas que yo sé que también no les caemos muy bien. Ahora el desafío, hermanos, es grande, ¿no? Porque amar a nuestros amigos, amar a aquellas personas a las cuales nos caen bien, creo yo que es sencillo. Pero amar a aquellas personas que no nos caen bien o que les caemos mal es difícil. La pregunta, hermanos, que me hago en cada una de estas situaciones es: ¿qué quiere decir Dios para esta relación? ¿Y cuál es la forma de conseguirlo? Con esta clase de dirección podremos entregarnos de manera sabia y madura, incluso a nuestros enemigos. Y con esto concluyo, mis amados hermanos, en esta mañana. Hay fuerzas en este mundo, escuche esto, y por favor, présteme atención porque esto es importante. Hay fuerzas, hermanos, en este mundo que son abiertamente opuestas a las verdades bíblicas y que pretenden, escuche esto, hermanos, porque esto es una realidad, y que pretenden destruir la iglesia y sus valores. Y eso es una realidad. Hay sistemas, hermanos, en el mundo hay fuerzas abiertamente que quieren destruir a la iglesia y que quieren destruir sus valores. Inclusive hasta se han infiltrado, ¿no? Sin embargo, la pregunta es: ¿les amamos? ¿Les amamos? No a distancia o no en teoría. Por eso, hermanos, yo decía que debemos de amar inclusive a aquellos que piensan distinto a nosotros, aquellos que no opinan igual a nosotros. Los debemos de seguir, ¿qué? Amando, aunque yo no comparta con ellos. No sé si me voy a entender. Aunque yo no apruebe muchas cosas, pero los deberíamos de seguir amando. No a distancia, no en teoría. Los publicanos, hermanos, dentro del contexto bíblico y dentro del contexto del Nuevo Testamento, no tenían una buena reputación. Ustedes ya saben, y lo he explicado más de alguna vez, que estos publicanos, hermanos, eran personas que estaban al servicio de Roma, que eran judíos, pero que cobraban impuestos y que de ahí sacaban cierto porcentaje, ¿verdad?, para su propia bolsa, para su propio beneficio. Por lo tanto, ellos eran considerados como traidores. Lo peor que podía existir, hermanos, era un publicano, alguien que se aprovechaba de su propio pueblo, de su propia gente. Tal era el grado, hermanos, de desprecio de los publicanos, que los judíos los ponían en la misma categoría que los gentiles. Imagínense, era gente inmunda. Los ponían en la misma categoría, dice el libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 10, que era en la misma categoría de los pecadores. Regresemos al Evangelio de Mateo. Vamos al versículo 21.
versículo 21, capítulo 31 al 32. O leamos toda la parábola del versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro, dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. La pregunta aquí de Jesús es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, escuche esto, hermano, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Que los publicanos y las rameras, dice Jesús, van delante de ustedes. Versículo 32. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron, hermanos? Le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Se agarró la cuestión aquí de la parábola, hermanos. Uno dijo: yo no voy a ir a la viña. Y le dijo: Padre, yo no voy. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió y fue. El otro dijo: sí, yo sí voy a ir. Pero ¿qué hizo? En sus acciones, pero no fue. Y dice, hermanos, pero aquí lo que me llama la atención, y por eso lo traigo a colación, porque Jesús dice: de cierto digo que los publicanos y las rameras, los está poniendo al mismo nivel, diríamos. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Hermanos, los publicanos entonces eran vistos como pecadores, los ponen al mismo nivel de las rameras. Y Jesús, hermanos, era sumamente criticado por los fariseos y los escribas porque se asociaban con los publicanos y con los pecadores. Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. Vean nuevamente, se acercaban ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores para oír. Querían oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser, no? Que Jesús esté con los pecadores, con los publicanos, con estos traicioneros, ¿no? Con estos vendepatrias, diríamos, estos que han traicionado a su propio pueblo. Está Jesús comiendo con ellos. Ahora Jesús comparte, hermanos, lo que ellos hacen, no, de ninguna manera. Los publicanos, como yo decía, hermanos, ellos robaban, muchos de ellos, por eso el pueblo no los quería. Jesús no comparte sus actos, pero comparte con ellos y le está dando amor. ¿Amamos como ama Jesús? Pregunto. Posiblemente no tanto como persona, como pensamos, puesto que amar con esta clase de amor significa nuestra plena obediencia a la voluntad de Dios para nuestra vida, la permanente transformación de nuestra vida personal, colectiva y familiar, y nuestra dedicada evangelización al mundo que nos rodea. En última instancia, hermanos, esto es lo que significa amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón.
corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar como Dios ama. Amén. Increíble, hermanos. Lucas 15:1 es bien tremendo cuando dice que Jesús estaba con los publicanos, con los pecadores. Con ellos come, decían los escribas y los fariseos. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sentarnos con gente que piensa distinto a nosotros? ¿Estamos dispuestos a brindarles nuestro amor? ¿O solo a señalarlos y a condenarlos y a decirles que se van a ir al infierno? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Mucha gente, hermanos, que necesita el amor de Dios. Amén. No compartimos nosotros muchas cosas que ellos hacen. Vuelvo a repetir, hay cosas, valores que no compartimos, valores que son antibíblicos, no los compartimos, pero tenemos que amar a estas personas como Dios les ha amado. Ojalá que podamos seguir los pasos de Cristo. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que tengan una excelente semana, mis amados hermanos. Bendiciones.